Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, que el Señor nos bendiga. A los hermanos que están en nuestras redes, que les damos una bienvenida. Esperamos que la palabra siga siendo para edificarnos y sobre todo para prepararnos, ¿no? Porque estamos viendo lo que dice el Señor en Mateo 24 y todas las cosas que están pasando, y pareciera que el mundo no se ha percatado de las situaciones. Seguimos en la misma frialdad, en la misma negligencia para con el Señor, y la verdad que uno dice, Dios mío, es cierto lo que dice la Escritura, que el mundo entraría en crisis, pero en vez de buscar al Señor, la gente se viene contra Dios. Su corazón se engrosa, su corazón empieza es más a blasfemar de Dios y a decir dónde está su Dios y por qué Dios es así, y mire los niños, porque entonces nosotros nos escudamos en ellos, ¿no? Y mire los niños, mire no sé qué, pero no nos damos cuenta que lo que Dios está juzgando es el pecado del mundo, el pecado de las personas, lo que han llamado ahora bien cuando el Señor lo ha catalogado como mal. Entonces es importante, digamos, con la situación que está pasando allá en el lejano oriente, ahí a los límites de Israel, como es Siria, Irak, Turquía y todos esos sitios, eso lo dicen los profetas menores. Exactamente, recuerdo que Amós es el que habla sobre el juicio de temblores para Siria, para Babilonia, y no recuerdo si es para también los caldeos. Los persas también. O sea, todo eso que está pasando allá es porque está escrito en la palabra. Por eso lo que dice el Señor en la Escritura, el griego dice no pasará una jota, no pasará una tilde, pero resulta que eso no existe en la Biblia, sino eso ya es la interpretación que le da el griego, sino lo que realmente quiere decir el Señor. Cuando el Señor dice eso, dice que ni una yo, ni un nombrecito, porque si ustedes han visto, a veces a las letras le colocan adornitos arriba para que se vean bonitos, y los hacemos así. Esos adornitos, esas coronitas que puede llegar a tener una consonante, a eso es que se refiere el Señor. Así sea la yod, que la yod significa la mano extendida, significa el brazo extendido. Dice, así sea esa consonante tan pequeña del alefato, dice, todo se va a cumplir. Y por eso yo a veces digo, Señor, ¿por qué usted me lleva a meterme como en ciertas cosas antes de que se sucedan? Porque todo esto que está pasando allí en el lejano oriente es lo que nos están diciendo los profetas menores. Es lo que dice Abdías, es lo que dice Ageo, y cada uno de ellos habla hacia dónde
qué es lo que le va a pasar a ese país y cómo es que Dios va a juzgar su pecado, ¿ya? ¿Cómo es que Dios va a juzgar la soberbia que hay en el mundo? ¿Cómo Dios va a juzgar al impío que ha venido a traer opresión, ha venido a traer zozobra, se ha venido contra el huérfano, se ha venido contra la viuda, se ha venido contra el necesitado? Entonces, nosotros que estamos en la luz del Señor, pues tenemos que fortalecernos un poquito más en lo que decía Rosita, en una de las herramientas fuertes que nos dio el Señor, es la oración. Y también hay otra herramienta fuerte, que es el ayuno y la fe. Son 3 herramientas que nos ha dado el Señor para poder vencer, para poder sostenernos en esta situación difícil y dura. Porque yo con mis hijas nos sentamos esta tarde, pues nos sentamos a almorzar nosotras las 3 y empezamos a hablar y a escuchar las noticias, porque eso es de ellos. Yo no lo hacía, pero creo que es bueno saberlo, porque nos están enterando de lo que se está cumpliendo la palabra. Y hablábamos y las 3 llorábamos de ver todo lo que pasó, las 12,000 viviendas que se vinieron abajo, los edificios, bueno, todo ese sinnúmero de cosas, los rescatados, los niños, aquella señora que dio a luz en medio de la situación y solamente el hijo fue el que se salvó y la señora se murió. Entonces, o sea, es muy, digamos, como que eso nos tiene que llevar a buscar más del Señor. Nos tiene que llevar más a doblar nuestras rodillas para que el Señor nos rescate del cumplimiento de la palabra. Porque nosotros decimos, por ejemplo, lo que se aprobó ahorita, las relaciones incestuosas, o sea, el papá puede coger la niña, la puede abusar y todo, y como es una ley que no es pecado o no tiene nada que ver, pues no ha pasado nada, ¿no? Entonces, todas esas situaciones es la palabra que se está cumpliendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle al Señor es: ayúdenos, Señor, para que yo no sea un ente para que se cumpla una profecía, sino que yo sea quien me prepare para poderme ir. Y eso es lo que yo les decía hoy a mis hijas. Yo les dije, mire, hijas, es esto lo que está pasando, esto. Hay que entrar en la sintonía con el Señor, hay que buscar de Dios, hay que cambiar nuestros procederes, hay que cambiar nuestro camino, hay que cambiar las intenciones de mi corazón y tenemos que buscar del Señor. Eso es lo único que cuenta ahorita, hermano. No es el dinero, no es la plata, no es nada, porque mire que de un sismo todo se vino abajo, todas esas situaciones y todo, ¿y de qué nos sirvió? ¿Ya? Entonces, el Señor nos está dando sonido de trompeta, su voz está siendo cumplida, que es lo que el Señor Jesús lo dejó allí en Mateo 24. O sea, se está cumpliendo la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor, para que el Señor, cualquiera que sea la situación de nosotros, porque también había leído que también en Bogotá había habido unos temblores, y yo decía, uy, Señor, yo no sentí nada, bueno, y yo por la noche digo, Señor, cualquiera que sea la situación, le entrego mi alma, le entrego mi corazón, perdóneme mis pecados, perdóneme, Señor, y si mañana mis ojos no se abren, yo ya hice mi paz con el Señor, yo ya le pedí perdón al Señor, y ahí esperando la buena voluntad del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Póngase en paz con el Señor. Organice su casa. Si usted viene teniendo algunas situaciones que su conducta va en contra de la palabra, hable, póngase de acuerdo y arregle las cosas, porque si viene el Señor y nos encuentra caminando como un pecado de muerte, pues nosotros nos vamos a quedar. Entonces, arregle su casa, arregle las situaciones con las personas, arregle la situación con el Señor para que podamos irnos con el Señor.
Nosotros venimos hablando y trabajamos en el culto anterior que tiene que ver en qué debo de creer. En qué debo de creer era lo que habíamos hablado, y nosotros habíamos hablado que muchos de nosotros creemos en nuestras habilidades. Algunos de nosotros de pronto sienten seguridad con respecto a ¿cómo es que se llama? A su dinero, a la posición o a cualquier otra situación. Y nosotros no sabemos de qué manera y de qué forma el Señor nos va a tomar como, a ver, yo la voy a probar porque resulta que usted forma parte de mi cuerpo, y los santos, los entendidos, los llamados, los elegidos, son los que vamos a entrar con el Señor. Entonces, fíjese que hoy vamos a mirar un ejemplo de una persona a quien, dependiendo del llamado que cada uno de nosotros tenemos, cada uno de nosotros vamos a tener nuestras propias pruebas. Yo no puedo depender de la fe de los demás. Los demás pueden depender, o sea, yo puedo orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar, pero yo no puedo obtener cosas con la fe de otros, porque resulta que entonces, ¿dónde está mi fortaleza? Y era lo que yo le decía esta mañana al Señor cuando yo oraba. Yo le decía, Señor, nuestra fe es frágil, nuestra fe es débil, es endeble, nuestra fe está basada en las emociones, nuestra fe está cimentada en lo que mis ojos ven, pero no lo que yo he experimentado en la presencia de Dios. Entonces, ayúdenos, Señor, porque las experiencias, las vivencias, lo que cada uno de nosotros hacemos y según como nosotros obedezcamos al Señor, ahí es donde nuestra fe se va a hacer firme. En estos momentos necesitamos que nuestra fe esté firme. En estos momentos nosotros necesitamos que nuestra fe esté segura, que nuestra fe tenga manos y pies para poder oír y salir corriendo a predicar la palabra. Que mi fe tenga seguridad en las cosas del Eterno, en la palabra del Señor, que es donde se debe basar mi fe. Dice, habíamos hablado de que los llamados, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado según el propósito que dice la Escritura, según el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, así será la manifestación, así serán nuestras pruebas, así serán nuestras batallas, así serán nuestras luchas allá en el campo de batalla que es el mundo. Yo no me puedo confundir con ellos. Yo estoy ahí porque resulta que somos luz, que nosotros somos sal, que nosotros somos una voz de esperanza, de confianza, de certeza para alguien que cree que el mundo o que su vida no tiene valor y que su vida no tiene ningún sentido, ¿ya? En un proceso depresivo, en una situación dura y difícil. Nosotros habíamos hablado de lo que el Señor Jesús nos dice, que nadie puede venir a Él, es decir, nadie se puede acercar a Cristo, nadie puede llegar a Él si el Padre desde el principio no nos ha llamado. Si el Padre desde el principio no colocó, este será tal cosa, este será profeta, este será maestro, este será evangelista, irá por diferentes lugares a llevar mi palabra. Y fíjense que en un tiempo atrás, cuando la gente, había ese boom que profetizaban sobre las personas, y decían, la voy a llevar por las naciones, y la gente creía que era que el Señor lo iba a llevar para Estados Unidos, ni siquiera había hablado inglés. Y la gente, o sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros no conocemos la palabra, podemos hablar cosas incoherentes. Y nosotros sabemos que las naciones son las personas. Nosotros sabemos que las aguas son las personas. Nosotros sabemos que los pájaros o las aves representan los espíritus malignos. Eso me lo enseña la palabra de Dios. Entonces, como yo no creo, como yo no leo, como yo no conozco la Escritura, pues yo voy a creer en pajaritos preñados. Yo voy a creer en cosas que no tienen nada que ver en el reino.
Y estamos esperando a que las cosas se sucedan, pero como tengo mi fe distorsionada, tengo mi fe errada, pues yo no voy a tener el resultado que yo estoy esperando. Por eso el Señor dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha llamado. Y dice el Señor, por eso le digo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo ha llamado, y nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo ha llamado. Luego fíjense que todo se basa en el Padre, todo se basa en el Padre. Si nosotros pensamos un poquito, o en la lectura de la secuencia que llevo de la palabra, donde Pablo nos habla sobre los dones espirituales, sobre los dones del Espíritu, fíjense que él es muy claro. Él dice, los dones los da el Espíritu. Los ministerios son del Señor. Pero las operaciones, es decir, el hacer, lo hace el Padre. Nosotros no podemos hablar, nosotros no podemos hacer nada si el Padre no nos ha hablado, si la Escritura no nos ha dicho cosas. ¿Y cómo yo voy a saber qué Padre quiere que yo hable, que yo diga, que yo obre, si yo no voy a la Escritura? Yo tengo que ir a la palabra del Señor, tengo que tener esa relación con el Señor. A mí todos los días el Señor me enseña algo nuevo que yo, a pesar de que he leído la Escritura, no lo había visto. Y yo decía, Señor, qué bonito lo que usted me está enseñando, me está trayendo como otras cosas, porque la gente dice, pero usted no se cansa de leer lo mismo. De pronto, si usted ha leído la Escritura, al menos una vez, que me imagino, porque no puedo creer que una persona que tenga cierto tiempo en el Señor no haya leído mínimo una vez la palabra de Dios. Porque si no, ¿en qué y en dónde andamos? Entonces, dice el Señor en Juan 7:38, que ya habla exactamente, se dirige a aquel que ha sido escogido, aquel que ha sido seleccionado, aquel que ha sido apartado, aquel que ha sido sacado fuera de. Recuerde que la palabra iglesia es una palabra griega que significa eclesía, y la palabra eclesía en el griego significa fuera de. Ahora, este significado de estar fuera de, ¿a qué parte de la Escritura hace referencia esta situación? O sea, desde el principio el Señor pensó en la iglesia. Desde el principio el Señor venía formando su cuerpo. Y si la palabra dice que eclesía significa sacar fuera, apartarlo, fue lo que el Señor hizo con Abraham. Cuando Abraham estaba en la tolda, en su carpa, el Señor dijo, sal fuera y mira hacia lo alto. Y si puedes contar las estrellas, cuéntalas. Y si puedes contar los granos del polvo de la tierra, así será su descendencia. Usted fíjese que desde el principio el Señor viene haciendo su iglesia, su cuerpo. Desde el principio, hermano. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante leer y tener clave, porque en la Escritura yo he encontrado muchas cosas, palabras que las dijo el profeta y las repitió Cristo, las repitió Pablo, las repitió Pedro. Y eso me lleva a mí a que ellos no se salieron de la Taná, de la Torá o de las Escrituras, como nos habla la palabra. Dice en Juan 7:38, dice, todo el que pone su confianza en mí, ¿quién mí? El Mesías, el Hijo de Dios, aquel que vino a ponernos en la dirección al Señor, a sacarnos de la muerte eterna para podernos llevar a la luz admirable de Cristo. Dice, como dice el Tanakh, o como dice la Escritura, o de pronto ya como dice la palabra de Dios, dice, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Eso mismo lo dijo Jesús. Jesús dice que el que tenga sed venga a mí y beba.
gratuitamente del agua que Él nos quiere dar. Y de nuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Ya? Luego fíjense que nosotros no podemos enseñar, no podemos predicar nada que no esté en la Escritura, porque eso es lo que le va a dar peso, eso es lo que le va a dar que la palabra actúe en nosotros, que la palabra ejecute la acción para la cual fue enviada. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar leyendo la Escritura. Cuando nos den una alabanza, una enseñanza, sométate, sujétese, alíñese, solo lo que dice la palabra. Para que así usted no ande buscando cosas, o para que de pronto no digamos cosas que no se ajuste a la Escritura. Yo no le puedo añadir mis pareceres. Es que yo creo. No, la Biblia no dice, ¿a usted qué cree? ¿A usted cómo le parece? No, es lo que está escrito, es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra se cumpla en nosotros. Dice, ríos de agua fluirán de lo más profundo de nuestro ser. Para que esos ríos de agua puedan surgir de nosotros, puedan fluir, es necesario el nuevo nacimiento. Es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu, que es lo que nos dice Tito 3:5, ¿cierto? Tito dice que nosotros fuimos lavados por el lavamiento de la regeneración de la palabra de Dios y vamos a ser renovados en el Espíritu del Señor. Es la palabra la que me limpia, es la palabra la que me sana, es la palabra la que me hace vivir confiado en medio de un mundo lleno de caos, hermano. Yo cuando veía en las redes sociales o veía en el noticiero cómo los edificios se venían abajo, me acordé de la Escritura que dice que los muros caerán, y esos son los muros de los que habla la palabra, los edificios. Que las montañas serán llanura. Las montañas no se están viniendo abajo y están haciendo llanura. Eso es lo que nos dice la palabra. Los muros caerán, los muros se derribarán. Son los edificios, hermano. Y por eso, todo eso lo que yo vi, yo decía, esto lo dice la Escritura. Este es el juicio de Dios para ellos, por la maldad, porque se combinaron con sus dioses. Porque el Señor no quiere como el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué era lo que el Señor tanto le dijo a su pueblo? No se hagan con ellos, no hagan alianza con ellos, tampoco crean en sus dioses. Porque van a terminar inclinándose a ellos y van a terminar creyendo en ellos. Y lo que el Señor no quería era que su pueblo se juntara con ellos, estableciera vínculos con ellos, porque uno de ellos, los babilonios o los caldeos, que era un pueblo como dice la Escritura, creo que es en Jeremías, dice que los caldeos eran un pueblo sanguinario, o sea, lo describe como lo peor que puede haber en una persona. Y dice el Señor que a Dios le dolió, y eso lo dice no sé si es en el profeta Amós o es en el profeta Habacuc, alguno de esos que me ha llamado muchísimo la atención lo que habla cada uno de ellos. Que lo que más le dolió al Señor es que Israel aprendió a entregar a sus hijos primogénitos al dios Moloc. Cogían sus hijos varones y se los ponían allí al dios Moloc, que era el dios del fuego, sí, pero es de los amonitas o de los amorreos o de los moabitas. Y era que ese dios tenía un fuego y allá metían los niños y se los sacrificaban a su Dios. Y los israelitas aprendieron esa costumbre de ese pueblo. Por eso el Señor dice, no vayan, no hagan alianzas con aquellos que la van a sacar, que nos van a sacar ¿de qué? Del contexto de la palabra del Señor. Dice la Escritura, dice Marcos 1:15, dice, el tiempo ha llegado.
El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios de sus pecados y crean en las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? El Evangelio, la obra de Cristo, la redención que viene para aquel que cree en Él, para aquel que se ha apartado de las costumbres paganas, de las creencias erradas y equivocadas que tenemos nosotros. Vamos a buscar el Evangelio de Juan en el versículo 6. Y esto, pues me hubiera gustado que el domingo lo hubiéramos estudiado porque hicimos la cena, pero por el tiempo y por las cosas pues no se pudo, pero hoy lo vamos a hablar porque lo importante es que tenemos el tiempo. Juan capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo y para tomar así como un poquito de lo que nos quiere enseñar el Señor en este día de hoy, para aquel que ha sido llamado a uno de los ministerios del Señor. Por eso le digo, dependiendo de su ministerio, así serán sus pruebas. Y Dios lo va a cuestionar. Dios, a través de Cristo, de su obra, nos va a probar para saber lo que realmente hay en nuestro corazón cuando buscamos al Eterno, cuando buscamos al Señor, cuando buscamos al Dios de toda la creación. Dice la palabra de la siguiente manera. Juan capítulo 6 dice así: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjense que aquí el Señor nos va a enseñar algo muy importante. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que tener señales, tenemos que tener obras y que Dios las va a hacer a través de nosotros. Porque si usted va a Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura que Dios hacía milagros por medio de las manos de los apóstoles. Y eso es ¿por qué? Porque ellos mantenían en oración. Ellos mantenían cumpliendo lo que Jesús les había dicho. Ellos se mantenían juntos como uno solo. El que usted venga aquí está cumpliendo lo que dice el Señor. Júntense. Ese es un principio de Dios. Júntense como uno solo. El estar aquí en la congregación, el venir a cada una de las reuniones que nosotros tenemos, nos estamos haciendo uno solo. Estamos cumpliendo lo que dice la Escritura. Porque cada uno, Pablo lo dice en la Escritura, solos no podemos. Solos no podemos porque seguro mi fe es blandengue. Porque seguro mi fe es quebrantable. Mi fe no me permite caminar dentro de los parámetros del Señor y estoy siendo perseguida o estoy siendo ultrajada o me está llevando a mí la depresión, la angustia y la zozobra. El que vengamos nosotros a la casa del Señor, es lo que el Señor dice, es lo que nos mantiene juntos. Es lo que nos hacemos uno solo, porque todos estamos aquí con el mismo Señor, bajo la misma unción, con la misma palabra, y todos venimos con el mismo sentir, oír la palabra del Señor. Y la palabra hará en cada corazón, en cada uno de ustedes, lo que cada uno de nosotros necesita. Si la palabra en algún momento la exhortó, eso era lo que usted necesitaba. Si en algún momento la palabra trajo de pronto un desafío, un reto, ese es el sentir, es lo que dice el Señor en su palabra. Mi palabra es espíritu, y el espíritu es el que da vida, y el espíritu es el que me ejecuta, y el espíritu es el que me guía, el espíritu es el que me hace vivir confiado dentro del conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios. Por eso aquí Él está diciendo que
una gran multitud lo seguía. ¿Pero por qué? Dice, porque veían en él señales. Veían en Jesús que sanaba, liberaba, resucitaba y hacía grandes cosas. Hacía grandes cosas el Señor. Y nosotros necesitamos ver, porque el Señor dice que si no vemos, no creemos. El Señor dice, es necesario que usted nazca para que pueda ver el reino, y el reino está dado a través de las manifestaciones de Jesús, a través de los milagros. Yo puedo ver el reino de Dios, puedo ver los milagros del Señor, las respuestas, las sanidades y todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. También el Señor le dijo a Nicodemo, es que si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar. Usted no puede entrar al reino. Y la entrada al reino me la da a mí la fe. La fe en el Señor. En esa puerta que me permite a mí entrar a buscar los pastos, a beber del agua, a sentirme segura, porque hay un pastor que me cuida. Porque hay un pastor que me protege del león, del oso, de los enemigos y de los adversarios que quieren venir contra mí. ¿Para qué? Para devorarme. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, veían, porque veían las señales que realizaba ¿en qué? En los enfermos. Mire, hermano, en el mundo hay tanta enfermedad, muchas enfermedades, y una de ellas es una plaga tenaz, que es la que estaba como oculta y hasta ahora viene saliendo, es el cáncer. Usted mira en las redes sociales, los niños ya vienen con esta situación. Aún yo decía, yo no podía creer, ahora que yo lo vivo en mi casa, con el perrito, que hasta el perrito también tiene la maldición de la tierra, porque el Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, por el pecado suyo, la tierra dará el fruto que no era. Y cuando uno lo ve, cuando yo lo veo todo el día acostadito, no se puede parar, no se puede caminar, se arrastra y toca llevarlo para todos lados alzadito. Y que el corazón de mi hija pues ha sido tan conquistado por el perrito, porque ella trabaja y lo que ella trabaja, bueno, apoya y eso, pero es para comprarle los medicamentos al perrito. Y ella se levanta y lo saca a pasear y lo lleva, y eso y uno lo mira. Yo le decía al Señor, ay Señor, qué duro también para ellos la maldición, el pecado de una persona, el pecado de la desobediencia que nosotros podemos tener ante la palabra de Dios, afecta todo lo que está a mi alrededor. Porque el perrito está todo deforme, está cieguito, o sea, una cantidad de cosas, y yo lo miro y yo digo, Señor, pues yo no sé ahí cómo será, qué pecado está pagando este perrito. Pero es lo que el Señor dijo desde el principio. La tierra fue maldita por causa de ¿quién? Del hombre. No estamos viviendo todas esas situaciones por causa del pecado del hombre, por las malas acciones. Ahora, ¿a nosotros qué nos va a tocar si aprobaron esa ley y el resto de cosas? Nosotros tenemos que levantarnos en oración para que Dios nos venga a rescatar cuanto antes. Porque es que eso todo se tiene que cumplir, porque tiene que levantarse el líder en la parte administrativa, el líder en la parte religiosa, y el diablo, que es el que viene a poner en ejecución todas las cosas. O sea, esta situación que nosotros estamos viendo, que pareciera que no tiene control, que pareciera que no existiera un líder que dirija y rija todas las cosas, es el mismo tiempo de jueces. En Jueces usted encuentra 3 veces la misma frase. El pueblo hacía lo que bien le parecía, porque no había rey, no había quien gobernara, la gente no quería poner por obra, la gente no quería cumplir lo establecido por el Señor. Es lo que nos está pasando a nosotros. Yo decía, uy Señor, eso que me habla Jueces, eso que dice la Escritura, es lo que nosotros estamos viendo. Y así no termina el libro de los Jueces. Y el pueblo hacía lo que bien le... Porque no hay un líder, porque no hay una obediencia a la Escritura. Y tiene que levantarse, y tiene que venir cualquier cantidad de cosas
para que se pueda levantar lo que dice el Señor en su palabra. Y yo lo único que le digo, Señor, que no estemos acá. Porque si con esta situación, con la hambruna que viene, con las pandemias, con las enfermedades, con todo lo que viene formándose en el mundo, nosotros tenemos es que luchar por nosotros sostenernos. Porque la parte emocional no nos la juegue y que alguien venga y me diga algo que me saque del camino o me lleve a desconfiar de Dios o a desconfiar o a tener una mala actitud con alguien en particular. Dice el Señor, dice, entonces Jesús subió al monte. Fíjese que el Señor siempre está buscando ¿qué? Mantenernos juntos, bajo su nombre, bajo su manto, bajo una sola fe, una sola creencia. Y dice que se sentó con sus discípulos y Él quiere que nosotros nos sentemos con Él a escudriñar la palabra, a oír la palabra, a conocer de Dios, para que esa palabra me dé la fuerza, me dé la fortaleza que necesitamos para poder resistir, ver todo lo que viene, hermano. Por eso, como dicen en algunas películas, no apto para menores. Y yo le estoy diciendo, Señor, yo creo que lo que vamos a ver no está apto para nosotros. Por eso, llévenos, porque no seremos capaces y vamos a terminar doblegados ante una situación, porque nos pondrán a elegir entre Dios o la situación, su vida o Dios. Y ahí es donde entra a uno decir, Dios, bueno, entonces entréguele la vida al Señor. Pues sí, se la entregamos, pero para tener ese valor, para poder decir eso, necesitamos la confianza plena del Señor. Que tengamos el valor que Moisés le dijo, ráeme de la tierra, quíteme del libro de la vida, pero no le haga nada al pueblo. Nosotros tenemos esa, yo quiero entrar al reino, allá el que luche y que batalle, ahí yo le tiro las perlas, ahí yo le tiro, y a ver si no coge. No. Y dice en la escritura, en el versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud, venía hacia él, y le dijo a Felipe, que ahí va entrando, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese que cuando uno tiene de pronto, me llama a mí la atención que para algunos discípulos, el Señor le dio unas palabras claves, ¿cierto? A uno le dijo, tanto tiempo conmigo y no sabes quién soy yo, ¿cierto? A cada uno le dio algo en especial. A uno Felipe le oiga a Tomás, venga, incrédulo, meta aquí sus dedos en donde se hizo la obra, cree y no seas incrédulo. Ahora, fíjese que el Señor dice, Él alzó sus ojos y vio que una multitud. Él estaba acá, ahora Él está arriba. Y Él está mirando hacia abajo. Está mirando hacia abajo. Y debe encontrar nuestros ojos pidiéndole el oportuno socorro a Él. Y debe encontrar nuestros ojos con lloro, con lágrimas, diciéndole, tenga misericordia, Señor. Por favor, tenga misericordia, Señor. Y Él le podrá decir, ¿cuánto tiempo he tenido misericordia? ¿No les he llamado? Entre más te llamaba, más te ibas. Entre más te buscaba, más se me escondía. Porque entre más nos busca el Señor, entre más nos dice, nosotros hacemos caso omiso de las cosas. Y dice la palabra, dice, y vio una gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe. Fíjese que aquí el Señor le hace una pregunta a Felipe. Y aquí es, ¿por qué el Señor le preguntó eso? Porque es la preocupación que tiene el mundo.
Es la preocupación que tienen todos los seres que habitamos este lindo planeta. Y dice, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Por qué le preguntó a Felipe acerca de la compra? ¿Qué necesita usted para comprar? ¿Y no es la preocupación del mundo? ¿Dejamos de venir a la congregación o hacemos cosas por el dinero? ¿Por qué es que quiero comprar? ¿Por qué es que quiero tener? ¿Por qué es que? Por eso el Señor dijo, hey Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para darle a todo este río de gente? El Señor sabía, y el Señor sabe qué tiene que hacer con el trabajo de cada uno de nosotros. El Señor sabe de qué manera y de qué forma nos va a tratar a nosotros y cuál es la preocupación de cada uno de nosotros. Y por eso el Señor le dijo a Felipe, ¿y qué le dijo a Felipe? Uy, Señor, yo creo que ni con 200 denarios, y un pan vale tanto, un denario vale tanto. Porque era lo que le preocupaba a Felipe, la money. Era la preocupación de Felipe. Por eso el Señor le dijo, Felipe, ¿usted dónde cree? ¿Por qué se lo dijo a Felipe? Porque Felipe era de una aldea que se llama Betsaida. Y el nombre de esa aldea, Betsaida, significa la casa de los peces. Por eso el Señor no habla por hablar, el Señor sabe cómo se dirige a Leticia, cuál es la palabra, cuál es su debilidad, cuál es su inquietud, cuál es la situación. El Señor sabe cómo le va a hablar al señor Rafael. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la adversidad? ¿De qué manera le va a exigir a él que haga algo para que Dios le pueda bendecir? ¿De qué manera el Señor nos va a exigir a nosotros? Y Él sabe cuál es el llamado y cuál es la pregunta. Y hacia dónde va a dirigir la dirección y el camino de cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Jesús. Por eso el Señor le dijo a Felipe, porque venía de una ciudad, no, es que en mi pueblo comemos mucho pez y comemos ñame y comemos esto porque está a la vera del camino. Entonces el Señor le dice, oiga, ¿dónde? No, pues yo creo que en mi pueblo sí se puede, mira, allá se puede comer pez, allá se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Por eso el Señor le supo preguntarle a Felipe, oye, ¿y dónde podemos comprar pan para darle a todas estas personas? Y dice la Escritura, porque cuando el Señor Jesús le hace a usted una pregunta y lo lleva a usted a vivir una situación que a usted le inquieta, que a nosotros no nos deja vivir en paz, que a nosotros no nos deja seguir en el Señor, es porque esa situación, esa pregunta, esa acción o esa demanda que el Señor le va a dar a usted que haga, es porque el Señor necesita probar en usted su fe. Esa fe que hay en nosotros. Porque la quiere fortalecer. Quiere que ese granito de mostaza sea suficiente para hacer el milagro. Ese granito de mostaza, el Señor lo colocó para que nosotros, en la medida que obedecemos, en la medida que hacemos, en la medida que oímos, en la medida que actuamos con justicia de Dios, mi fe va a ser probada y mi fe va a ser fortalecida en el Señor. O el Señor no le preguntó a aquel, ¿usted qué quiere que yo haga? Eso mismo se lo dijo el profeta a la mujer sunamita. ¿Usted qué quiere que yo haga? Porque ella le estaba diciendo una situación de hambruna que ella estaba viviendo. ¿Y ella qué le dijo? ¿Usted qué quiere que yo haga? El Señor Jesús dice en su Padre Nuestro, entre en su aposento, cierre la puerta, ora. Y lo que pase allá adentro, Señor, y eso lo dice en el antiguo pacto. Cuando el Señor vino a hacer la multiplicación de los 100 panes. Cierre la puerta, estése allá mientras que yo hago el milagro. Y las cosas se hicieron, hermano. Entonces, es lo que el Señor le está diciendo aquí. Hay una multitud, hermano, en el mundo entero. Usted vaya a los hospitales y va a encontrar personas a la vera del camino enfermas. Usted va a encontrar personas desahuciadas, personas que ya no hay más nada sino esperar la buena voluntad del Eterno. Y dice el Señor, le dice,
Cuando Jesús le preguntó a Felipe dónde comprar una enorme cantidad de pan, la actitud de Felipe fue: uy, Señor, 200 denarios, ¿quién tendrá los 200 pesos? Yo creo que no, mire, mi bolsillo tengo. ¿Y aquí con quién? ¿Y aquí cómo? Porque esa es la inquietud de nosotros. El Señor nos pide algo y usted dice: ay, ¿y con qué dinero? ¡Ey, haga esta cosa! Y yo no tengo plata. Porque lo primero que nosotros pensamos es en el factor dinero. Y el Señor le enseñó a Felipe, le enseñó a ese que iba a bautizar al eunuco, que iba a un futuro a llevar la palabra del Señor, le enseñó que no es el dinero lo que lo hace a usted feliz, que no es el dinero lo más importante, porque el día que usted se vaya, a usted no le van a, aunque le echen los trillones, allá arriba no le sirven, porque el dinero se queda aquí. Porque lo que nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor es lo que nosotros hicimos para la causa del Señor. Y por eso dice Jesús quería enseñarle que los recursos financieros no son lo más importante. Por eso el Señor Jesús es muy claro. ¿A quién le sirves? ¿Al dinero o a Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Si nosotros pensamos para cumplir, nosotros pensamos para hacer, nosotros pensamos si le vamos a dar al pobre, al necesitado, al menesteroso. Y una de las causas que el Señor va a juzgar duramente es eso, que nosotros pudiendo dar, como lo dice uno de los profetas menores, porque yo vengo a juzgar a aquel que le negó la mano al menesteroso, al huérfano, a la viuda, a los míos, yo vengo a juzgar esa mezquindad de su mano. Y yo decía: uy, Señor bendito. Y dice la Escritura, y dice: es posible que nosotros limitemos la obra de Dios en nosotros mismos por suponer de antemano que lo que es posible y lo que no es posible con el Señor. El Señor nos está hablando y el Señor nos está diciendo y nos está hablando es que no limite el poder de Dios. Haga lo que Dios le ha mandado hacer. Ore. Y aunque usted le cueste trabajo y aunque usted no crea, dígale: Señor, no creo, pero voy, como el hijo que dijo: nada, voy, y fue. ¿Quién recibió la bendición? Aquel que obedece, aquel que obra, aquel que cumple, aquel que no pone signos pesos en su cabeza y razona para ver si le alcanza. Nunca para las cosas del Señor usted mengüe ni usted se restrinja en buscar las cosas de Dios, porque el único perjudicado somos nosotros. Dice: no permita, aquí dice: existe alguna tarea imposible que cree que Dios no la haga. Todo es posible para Dios, ¿cierto? Porque como nos decía en un devocional el hermano Martín, Él es el omnipotente, todo lo puede. Es lo único que necesita. Es lo que hizo Andrés. Porque él necesita que alguien le ponga algo delante para él poder bendecir, multiplicar y engrandecer lo que usted pone delante de Dios. El tiempo en que el Señor utilizó, que de la nada hizo la tierra, ya pasó. Ahorita es de lo que, por eso dice: árbol que da semilla, árbol de fruto, porque hay que volverlo a sembrar, hay que volverlo a dar. Eso a lo mejor se dará ahorita que el Señor acabe el mundo con el fuego y vuelva el Señor a volver a poner todas las cosas en la tierra. ¿Para quiénes? Para los que alcanzamos su promesa, para los que fuimos valientes, esforzados, para aquellos que nos dimos al Señor en todo lo que el Señor pide y exige. Dice la palabra: no permita que su evaluación ante una situación le impida aceptar una tarea de parte de Dios. No se autocuestione: ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Qué miedo? ¿Qué temor? ¿Qué miedo? Pero no le da miedo irse para la calle
No le da miedo irse por la noche a rumbear y a cualquier cosa. Eso sí no le da miedo. Y aquí el Señor está diciendo, dice, no se evalúe en que usted no puede realizar lo que Dios le ha mandado. Ay, es que yo no sé. Es que a lo mejor, ay no, ¿por qué no lo dejamos para dentro de 3 años y ahí sí me delega una alabanza? ¿Por qué, hermano? Porque a lo mejor lo que Dios va a hacer a través de esa entrega, a través de esa alabanza, a través de esa enseñanza, a través de esa oración, es lo que Dios necesita, que usted le ponga a Él en sus manos para Él bendecir en lo que usted está buscando. Es lo que me enseña a mí la palabra, es lo que me enseña a mí la escritura. Y por eso dice, Dios no puede hacer algo milagroso confíe en Él en cuanto a la provisión que Dios tiene de los recursos de Dios. Él tiene sus recursos. Él tiene sus recursos, por eso dice, Él no podrá hacer algo si nosotros no lo hacemos. Si a mí el Señor me dice, mire Elsa, salga ahí al patio que allá yo le voy a dar tal cosa y yo no salgo, ¿será que yo recibo la bendición? No, pero Dios me la quiere dar. Dios me quiere bendecir. Dios me quiere multiplicar. Dios me quiere utilizar porque es que Dios necesita que algo suceda para que usted pueda ver la manifestación de Dios, para que usted pueda ver la gloria de Dios, para que usted pueda ver el milagro, para que nosotros podamos ver la grandeza del Señor. Necesita que nosotros hagamos. Porque si yo me estoy quieta, vuelvo y le repito, yo no voy a tener el milagro de Dios. Pero Dios no me bendice y usted en el mecedor ahí. Pero Dios no me bendice, ¿y qué? Vaya, el Señor le dijo que vaya, ponga esto, ponga aquello. Pero nosotros no queremos el hacer de Dios. Y nadie, el Señor, olvídese que el Señor le va a poner las cosas en la puerta. Eso, en algún momento sí, porque yo lo viví. Yo viví esa situación en que llegaban personas, recién que se murió mi esposo, llegaban personas que yo no conocía, que eran de otras iglesias, llegaban ahí a San Alonso. Y llegaban los hermanos y decían, es que a mí Dios me dijo que viniera aquí. Y me traían los mercados, y en esa época estaba en el boom Venezuela, entonces me traían los 30 cartones de huevos, me traían 90 huevos, me traían pasta, me traían aceite, mantequilla, y yo miraba eso, y tengo testigos del Doctor Pinto. Y venían y lo dejaban en la mitad ahí del salón de la iglesia. Y yo me quedaba así, yo decía, Señor, gracias. Gracias, Dios. Y siempre fue así. Cuando yo menos tenía, yo solamente siempre le he dicho al Señor, usted es mi proveedor. Yo le trabajo a usted, Señor. Yo le sirvo a usted. Yo he dado mi juventud. Yo le dije sí. Y ahora usted me hace el favor y me responde. Porque usted es mi esposo, usted es mi amante, usted es mi amigo, usted es mi proveedor, usted es mi todo. Porque yo un día le dije al Señor, Señor, yo como que estoy queriendo un esposo. Y me dijo, ¿se cansó que yo sea el suyo? ¿Se cansó usted de que yo sea su proveedor? ¿Se cansó de que yo sea su esposo, su amante, su amigo, su compañero? Yo le dije, no, Señor, yo no me he cansado. Mejor me quedo quieta. Dios, ¿me vas a cambiar? Y a veces nosotros cambiamos a Dios por un Saúl, ¿cierto? Porque ¿qué significa la palabra Saúl? Si ustedes escucharon esta mañana la enseñanza, la misión, un pedido. Si usted le pide al Señor, pues Dios se lo va a dar. Pero no es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que Dios viene haciendo desde el mismo momento que Él creó la tierra? Que el pueblo dependa de Dios. Que la gente dependa de Dios. Que la gente haga y obedezca a Dios. Es lo único que Él nos pide. Él no le está diciendo, deme su dinero, porque el dinero es de Él. Él no le está diciendo a usted nada diferente a lo que nosotros no podemos hacer. Todo está al alcance de nuestras manos. ¿Cuál es el problema? Mi corazón, mi mente. O como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, el domingo dije que era 7 y es el Romanos 8. Por eso yo lo corregí ahí en la red. Cuando lo escuché yo dije, no, era Romanos 7, es Romanos 8, Señor.
Porque Él dice que mientras mi mente esté en el mundo, buscando las cosas de allá, pues yo voy a ser un hombre carnal. Todas las cosas van a ser para la carne. Así usted escuche el programa, lea la escritura, pero mis actos determinan dónde estoy yo. Mi fe determina quién soy yo. ¿Qué hago yo con la fe que Dios nos ha dado? Entonces dice, Dios no puede hacer algo maravilloso. Confíe en Él en cuanto a la provisión de Dios, en cuanto a sus recursos. ¿Cuáles son los recursos del Señor? Rosita en la oración decía uno, la oración, pero añádale el ayuno, añádale la fe, porque sin fe usted no le puede agradar a Dios, tampoco puede entrar a ver el reino. Y dice, sigamos leyendo, dice el 6, pero decía esto ¿para qué? Para probarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conversaciones con Dios y nosotros oímos cuando el Señor nos pregunta? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué a veces el Señor nos pregunta? ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente de nuestra boca siempre saldrá carne para pedirle al Señor. Porque siempre nosotros hablaremos cosas de la carne, cosas para la carne, pero nosotros vamos a pedirle, Señor, quiero crecer en el Espíritu. Señor, revélame su palabra. Pero ¿cómo? Si nosotros no leemos la Escritura, ¿cómo el Señor le va a mostrar? ¿Cómo el Señor le va a quitar a usted el velo? ¿Cómo, hermano? De ninguna manera. Fíjese lo que dice el Señor, hermano. Mire, aún para hacer la oración, debe usted ponerse en paz, pedirle perdón al Señor, y que ese perdón y que ese arrepentimiento que usted tiene y que nosotros tenemos por nuestro caminar debe ser genuino. Que usted le diga, Señor, realmente yo quiero cambiar. Señor, realmente yo quiero ser diferente. Porque cuando usted haga la oración y la oración no esté acorde a lo del Señor, ¿usted sabe qué dice la Escritura que hace el Señor? Yo se lo dije a ustedes en el día de ayer en el programa. Cuando las intenciones de mi corazón y cuando las oraciones de mi corazón no son genuinas, ¿qué dice el Señor? Una nube coloco entre usted y su oración y no subirá a mi presencia. Por eso sí es verdad cuando dice, mi oración no subió al techo. Claro, mi hija, ¿usted qué está pensando? Claro, mi hija. ¿Con qué intención vamos a buscar al Señor? ¿Solamente para esculcarle el bolsillo? ¿Solamente para hacerle cambalaches al Señor? ¿Solamente para tocar el corazón de padre cuando vamos a solicitar algo? Y seguro como papá, algunas veces nosotros damos en el blanco, ¿cierto? Otras veces el Señor dice, yo sé que con lo que usted me está pidiendo, usted se me va a perder. Mejor lo mantengo ahí. Sígase echando ceniza, rasgándose las vestiduras, haciendo lo que quiere, pero yo no la voy a perder a usted. Y eso dice la Escritura, ¿o no? La Escritura lo dice, espera a ver si lo encuentro aquí, no sé si es en Jeremías, creo. Por acá o es un salmo, la verdad no esa Lamentaciones, sí. Lamentaciones 3, versículo 43. Mire, dice en el 41, alcemos nuestro corazón en nuestras manos, hacia Dios en los cielos. Dice, nosotros hemos transgredido y hemos rebelado, y tú nos has perdonado. Te has cubierto de ira y nos has perseguido. Has matado y no has perdonado. Te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Tremendo, ¿sí o no? Y nosotros queriendo, ya le oré al Señor. Y, oiga, pero usted no recibe respuesta. Yo ya le dije, mira, a ver. Pero mire la actitud. Mire las palabras de grueso calibre que salen de nuestra boca para con Dios. Y Dios, ¿qué dice? Ay, ¿sabe qué? Pongo la cortina y no quiero ver a nadie. Entonces,
¿Qué debo hacer? Realmente ir a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Que realmente yo quiero cambiar. Que realmente yo quiero buscar de Dios. Que realmente me interesa mi vida eterna. Que valoro la obra de Jesús en el madero. Y dice la Escritura, dice, pero esto decía para probarlo. Porque Él sabía lo que iba a hacer. El Señor ya sabe qué necesita hacer con su necesidad. El Señor sabe cuándo lo va a sanar. El Señor ya sabe, usted y yo, cuándo vamos a entregar nuestros guayos delante de Dios. Vamos a colgar allá los guayos y nos vamos delante de Dios. El número 7. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Yo creo que ni a pellizco le correspondía. ¿Y en dónde iban a encontrar un sitio donde tuvieran todo ese río de pan? ¿Sí o no? ¿En dónde? Y dice la Escritura, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Otro incrédulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él habló, él expresó lo que estamos viendo. Y a veces nosotros creemos o no creemos por lo que estamos viendo. Por eso el Señor dice que nuestros ojos vean siempre la luz, porque todo entra aquí por nuestros ojos, hermano. Por eso Andrés, ¿qué le dijo? Ay, pero mira, aquí hay un chino que tiene 3 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para todo este montonal de gente? O sea, otro discípulo del Señor, incrédulo. Habían visto los milagros, habían visto las señales. Uno se inquietó porque la plata no le alcanzaba y que lo que tenía de pronto no le alcanzaba. El otro, viendo algo, tampoco creyó. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Ese es el problema que tenemos nosotros. Nuestros ojos están viendo algo que seguramente nuestra fe no alcanza a percibir, que eso solo le basta al Señor para engrandecer su fe, para engrandecer y multiplicar su vida y la bendición que Dios tiene para nosotros. Y por eso dice la palabra, dice, se hace un contraste, fíjese que esto era lo que analizaba, dice, se hace un contraste entre los discípulos incrédulos. Por eso el Señor dijo, este género no sabe sino con ayuno y oración, no los demonios, sino la incredulidad de los discípulos del Señor. La incredulidad nuestra, hermano, la ausencia de fe, ni siquiera ese granito de mostaza es suficiente. No lo hemos siquiera, lo hemos sembrado en nuestro corazón para que fructifique y dé el resultado que estamos buscando. Dice, un contraste entre los discípulos del Señor y aquello que brindó el niño. Porque el niño le dirían, venga chino, muestre aquí y allá lo que dice el Señor. Vaya, mira, aquí hay lo que tiene este niño. Pero eso no alcanza. No alcanza para darle a toda esa multitud. Y pensaría, ¿y para nosotros qué? Porque uno piensa primero en uno. Cuando hay muchas personas que cuando van a repartir, dice, primero apartémosle aquí porque si no nos alcanza, aquí guardamos para nosotros. Y dice, contaban con más medios que el niño. Nosotros como discípulos del Señor tenemos más recursos, tenemos más opciones, tenemos más cosas, porque usted y yo contamos con el Señor. Más que los que están allá afuera. Más que con las moneditas que usted puede tener en su bolsillo. Y que no le pase a usted como un día le pasó a un hermano en la iglesia. Que salimos de hacer una liberación y salimos como a las 9 de la noche. Y yo le dije, hermano, tenemos hambre, ¿usted por qué no nos gasta el pollo? Porque usted es aquí el de la plata.
Digo, no, yo no tengo plata, pastora, yo no me traje plata. Dije, usted con su tacañería, ¿no? Y quiere que Dios lo bendiga, y quiere que Dios, ¿por qué no nos da de comer? ¿No es que tenemos hambre? Pero no tengo. Yo le dije, mire, abra su cartera y busque en su cartera que usted tiene ahí 50,000 pesos. Dijo, ay no, yo no tengo nada, a usted sí le gusta hablar, pastor. Y dije, saque la cartera, sáquela. Y él dijo, bueno, por obediencia la saca. Y empezó a buscar y dijo, aquí está. Y le dije, de que sí tenía. Y ¿usted cómo sabía que yo guardaba ahí 50,000 pesos? Le dije, yo no, el Señor. Vámonos a comernos el pollo. Y compramos porque estábamos como unas 5 o 6 personas. Entre eso estaba el doctor Pinto. ¿Y qué le pregunté? Y el doctor se reía y decía, pero es que usted no le perdona a uno. Yo no, es él el tacañón. Y no quiero entender que yo tengo que dar para que yo reciba, dice él. Y dice, y como los discípulos tienen más medios que el mismo niño, porque el niño iba a lo mejor pasando como Caperucita a llevarle las arepas a la nona, ¿cierto? Que estaba enferma. Y resulta que se encontraron ahí y él se quedó mirando la multitud, o de pronto sabrá Dios qué estaba haciendo ahí, pero estaba cumpliendo una función. Dice, pero como no sabían que lo que tenían no era suficiente, no dijeron nada, no dieron nada. Y dice, el niño, mire hermano, y aquí es que usted preste atención a lo que me dice la Escritura y lo que me enseña la palabra de Dios. Dice, el niño entregó lo poco que tenía. Lo mismo que hizo la viuda cuando Jesús vio que echó sus últimas monedas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Ella echó más que los otros que echaron lo que les sobraba. Y el niño entregó, lo puso, el otro dijo, no, yo no, porque este es el almuerzo de mi papá, y qué tal que si yo no le llevo a mi papá me van a pegar, me van a... No, él simplemente Andrés dijo, mira, que hay este niño con eso. Pero ¿qué es eso para con todo? Porque a veces nosotros, como no tenemos la fe puesta en el Señor, como nosotros nuestros ojos no están puestos en lo alto, como mi corazón está puesto en la necesidad y que de pronto nadie es capaz de suplirla y darme, por eso las situaciones que nosotros vivimos. Y por eso dice, el niño entregó lo poco que tenía, y eso fue lo que Jesús usó para hacer el cambio que todo el mundo vio. No le dijo el profeta a la mujer, ¿qué tienes en casa? Y ella, ¿qué dijo? Un poco de aceite, un poco de harina, un poco. ¿Y qué le dijo él? Suficiente para que veas la multiplicación del Señor. Pero ¿sabe qué? Primero yo, hágame allá la arepita esa, deme a mí, y de aquí en adelante usted tendrá hasta que llueva sobre la tierra. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes para que Dios pueda hacer el milagro en ti? Déselo al Señor. Cúmplele al Señor. Y por eso dice aquí, él dice un poco de aceite. ¿Qué nos ha dado el Señor a todo creyente? ¿Qué es lo poquito que el Señor nos ha dado para que usted pueda ver la grandeza y los milagros del Señor? Un granito de mostaza. Eso es suficiente para que usted pueda ver la gloria de Dios. Eso es suficiente para que usted crea en el Señor y en su palabra y en el milagro grande y poderoso. Yo le estaba diciendo al Señor y me pareció tan bonito. A veces no siempre veo la gloria de Dios. Y yo le venía orando al Señor por unas cosas. Yo decía, Señor, necesito esto, usted sabe. Me gustaría esto, Señor. Y yo le dije, Señor, bueno, de todas maneras, ahí le dejo. Usted es el responsable de este pechito. Entonces, mire a ver usted cómo me suple las cosas. Y me llama mi hijo y me dice, mamá, aquí le dejaron a usted una bendición. Pero es para que usted compre esto. Y yo, Señor, eso precisamente fue lo que yo le dije a usted. Entonces, vámonos, mamá. Imagínese,
Y me dijo, pero tienen que comprarlo en quinta etapa. Yo dije, yo nunca he ido para allá, porque yo sé que las cosas allá son supremamente costosas. Y yo digo, pero eso es allá. Y yo decía, bueno. Y nos fuimos con Cristian y con Nora, creo, con Dara. Y cuando él me dijo, mire mamá, esto fue lo que le mandaron. Tiene que gastar esta cantidad de dinero. Sí, vámonos. Y yo decía, ¿dónde me meto yo? ¿Dónde me meto yo, Señor, para que me alcance para todo lo que yo quiero? Y entré a un sitio y una blusita, 350,000. Yo le dije, no, con 350 me voy al centro y me compro un montón. Pero no, porque la orden era allá arriba. Y yo tengo que cumplir lo que el Señor me dice. Y no es que porque me mandaron, me dieron esa bendición de parte de Dios. Yo voy a ir al centro. No, yo tengo que gastar allá donde el Señor me dijo. Vaya a Betsaida, vaya a Galilea, vaya donde yo le dije, porque yo quiero que sea allá. Y entré a un sitio, no me acuerdo cómo se llama eso, porque es ese gentío que había. Yo decía, ¿será que podemos venir en enero? Ay, es que a mí los tumultos, a mí esas cosas, a mí no me gusta, porque la gente parece loca como si no fueran a vestirse, no fueran a comer, oye, una situación tan complicada. Y ya nos veníamos, yo le dije, no, entremos aquí, porque si yo me voy para la casa, yo no vuelvo. A mí no me gusta la calle, ni me gusta ser familia Miranda, yo voy es a comprar y ya. A mí no me gusta, vámonos para el centro a mirar, y llega usted deprimida, angustiada porque no puedo comprar nada, y a pie porque no tuvo ni para el bus. No, yo esas cositas sí no le hago. Yo no sirvo para eso. Y resulta que sí pude comprar. Y precisamente lo que yo le había dicho al Señor. Y yo dije, ay Señor, qué bueno, gracias, y me fui feliz con mis bolsas. Señor, me lo voy a tener cada vez que predique, me voy a poner una pinta. ¿Por qué? Porque era lo que yo le dije al Señor. Y yo le dije, si yo dependo de Él, pues Dios es el que va a usar un recurso. Un recurso puede ser usted. Un recurso puede ser una persona. Como así como el Señor, creo que el jefe de Chío nos mandó una ofrenda. Y precisamente había tenido la iglesia un problema. Y cuando llegó el dinero, preciso la iglesia tuvo un problema. Estaba sin luz y se habían quemado todas las cosas de allá afuera. Y eso nos sirvió ¿para qué? Para arreglar eso, y después ya con Claudia dijo, no, eso nos corresponde a nosotros. Y ella ya nos devolvió el dinero. Entonces venga, ahora pagamos aquí el resto de cosas. Pero Dios puso, porque Dios sabe qué va a pasar. Dentro de 10 minutos, Dios sabe cómo le va a suplir esa necesidad que se le va a presentar a usted en un momento determinado. Ahora dice, el niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió. Si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande. El Señor que le dijo, usó y dijo, vaya, haga. O le dijo al ciego, ¿qué quieres que yo haga? Y él que le dijo, que recobre la vista. Pero a nosotros nos toca hacer algo, hermano. A nosotros nos toca hacer algo, ¿para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Y no espere que porque usted hoy cumplió, mañana usted tiene más plata que Onassis, porque usted no sabe Dios qué es lo que va a hacer. Porque eso es el pensamiento de la gente. Yo doy, a ver si Dios me da. Olvídese, porque ya Dios conoce la intención de su corazón, que es la avaricia, y el Señor le trancó la puerta. Y ahí ese día yo lo di, y vean, no me han dado no lo hubiera dado, me hubiera comprado una cosa, y empezamos. Ya el Señor sabe, le mostró en su corazón que usted cumple con el Señor solamente para que le dé dinero, y el Señor dice, así no funciona la cosa. Y dice, el Señor dice, aquí hay un muchacho, dice Andrés, con 5 panes, de cebada y 2 peces. Hagan que la gente se siente. Fíjense que el Señor, ¿qué le dijo? Uy, pero es que ustedes sí, ya no han visto No, el Señor le dijo, ¿sabe qué? Siente la gente y vean lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros nos sentemos a los pies del Señor. Que nosotros nos sentemos a creerle la palabra.
Que nosotros pongamos por obra su escritura para que ese tiempo, esa media hora, esa oración, esa entrega, esa ofrenda, eso que usted le da al Señor, espere en el tiempo de Dios que Dios se lo multiplique. Que Dios le dé lo que usted está esperando o lo que Dios quiere darle a usted. Porque puede que usted busque algo y Dios diga, no se lo voy a dar porque eso usted se me va a perder. Se me va a ir, entonces mejor, para que no se me vaya, ahí lo tengo al pagadiario. Eso no hizo el Señor con el pueblo de Israel. Todos los días tenían que salir fuera del pueblo a buscar el maná. Él no dijo, ahí en la puerta de la casa le voy a echar. Y coma cada uno, dice el Señor, coma cada uno conforme al comer de cada uno. ¿Cómo conforme al comer de cada uno? Es conforme a mi fe Dios hará. Conforme a mi fe Dios abrirá. Conforme a mi fe Dios se manifestará en mí, porque la fe es la que mueve, la fe es la que abre, la fe es la que me permite conocer las manifestaciones de Dios. Hermano, que seamos como el niño que dio lo poco en medio o para toda una multitud. No mire la cantidad, usted puede decir, ay, es que yo voy a dar 100 pesos, pero que nadie sepa porque, uy, qué pena. ¿Y qué? Eso no tiene nada de malo. Que si es lo que usted tiene y lo va a dar con amor, pues délo 100. A lo mejor me faltan a mí para el bus, porque usted no sabe. Nosotros no sabemos, hermano. Tengamos la actitud de este chico que entregó sus 5 panes, que representa la debilidad humana, y los 2 peces, que es la compañía, que es el acuerdo. ¿Para qué? Para poder, con la debilidad, con la compañía del Señor, con mi fe, con el ayuno, con la cosa, obtengamos los resultados que usted y el Señor está esperando. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado con la actitud de Felipe. Él matemáticamente, financieramente, le dijo al Señor, le mostró una cantidad. Y dependiendo a su alcance, a su entender, sabía que humanamente no se podía hacer nada. Aún, Señor, Andrés fue un poquito más allá. Presentó algo que no era suyo, que se encontró en medio de la multitud. Un niño que entregó lo que tenía para que vieran el milagro tan grande que hizo el Señor, de darle de comer a todos aquellos que se encontraban en ese sitio. Señor, tal vez somos Felipe, tal vez somos Andrés, tal vez queremos tener la actitud de aquel chico. Tenemos unos cuantos panes, tenemos unos cuantos peces, pero queremos ponerlo, Señor. Eso poquito, Señor. Tal vez mi fe es ese granito de mostaza, Señor, pero quiero ponerlo. Quiero creer en ti, Señor. Quiero esperar de ti, Señor. Quiero confiar en ese recurso, en eso que yo doy, Señor. En eso que yo pongo delante para que tú puedas mostrarme a mí la grandeza, la maravilla, la sanidad y todo lo que tú quieres hacer por la entrega que cada uno de nosotros tenemos para contigo, Señor. ¿Qué necesitas? Dile, Señor, esta es mi necesidad. Y tal vez el Señor te pueda decir, ¿qué podemos hacer con ello? Tal vez tú le puedas dar razones del hombre, razones del mundo. Y tal vez Dios te diga, ¿por qué mejor no lo hacemos de esta manera? ¿Por qué mejor no es amarillo? ¿Por qué no lo hacemos rojo? Y seguramente que las cosas van a salir mejor. Es lo que quiere el Señor. Que nosotros le presentamos delante al Señor. Cuando salgas a laborar, cuando salgas a algún sitio, dígale, Señor, voy a ir, pongo delante de mí, Señor, esta necesidad, esta situación. Señor, ayúdeme. Solo usted y cada uno de nosotros
sabemos cuáles son nuestras necesidades. Tal vez usted le ha dicho al Señor, no me alcanza para dar, no me alcanza para darte, Señor. Pero cuando dejes de mirar lo que vas a dar, sino lo que te queda, que es la bendición de Cristo, que es la multiplicación, que es la llenura, que es la grandeza del Señor, vas a entender lo que Dios puede hacer contigo. Con tu fe, con la certeza de un Dios vivo. Dile al Señor, esto es, Señor, lo que tengo. Esto poquito, Señor. Un poquito de harina, un poquito de flor de harina. Y la palabra flor de harina en el hebreo significa despierta, vístete. Y es lo que queremos hacer, Señor. Ayúdanos, Dios. Queremos vestirnos de fe. Queremos ser hombres y mujeres de fe. Queremos, Señor, ir a ese enfermo, imponer las manos y saber que tú hiciste una obra, Señor. Queremos, Señor, saber que tú abres todos los caminos, las ventanas y las puertas para que podamos alcanzar lo que estás buscando, hermano. Que no solamente sea lo que tú piensas o lo que tú quieres, es la bendición en gran manera para ti, como solo Dios lo sabe hacer. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la actitud, por la enseñanza, por el ministerio de cada uno de nosotros, porque de acuerdo al ministerio, tú nos estás formando, Señor. Estás formando al profeta, estás formando al maestro, estás formando al predicador, estás formando al evangelista, estás formando al pastor. Para ir. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él simplemente dijo, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y Dios hizo el milagro delante del faraón. Dios te va a decir, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? Y seguramente Dios te va a sanar, te va a liberar y va a hacer grandes maravillas contigo, hermano. Yo lo sé, yo lo creo y así lo espero. Gracias, Señor amado. Gracias. Tú le dijiste a Josafat, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en el profeta y seréis prosperados. Queremos creer en el profeta, que es su palabra, Señor. La profecía, la escritura, la ordenanza, todo está aquí, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Son tuyos. Tú los compraste, tú los rescataste, Señor. Como siempre te digo, Señor. Con una sola palabra, Señor, tú nos vienes enseñando grandes misterios, Señor. Profundidades de la Escritura para poder confiar y esperar en el Eterno. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor. Bendiga a los hermanos que nos acompañan en las redes sociales, Señor. Los hermanos de Medellín, de Bogotá, de Piedecuesta, de Cartagena, de Lebrija, de todos sitios, Señor. Bendiga a esas 187 personas que nos siguen en nuestras redes, Señor. Permítanos nosotros, Señor, compartir la enseñanza con amigos para que puedan escuchar el mensaje y la palabra del Señor. Bendíganos, Señor. Guárdanos, Señor, porque no sabemos qué puede acontecer esta noche, Señor. Guarda nuestra vida, Señor, y te digo, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está mi vida, Señor. Yo te pido perdón por mis fallas, mis delitos, mis pecados. Y si esta noche, Señor, algo ha de acontecer, Señor, perdóname, pero quiero estar contigo en su presencia, Señor. Y si mañana tú nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos, es porque tú vas a bendecir a cada uno de tu pueblo, a cada uno de tus hijos, con bendición eterna, Señor. Gracias, Señor amado. Bendiga a aquellos, Señor, que están aquí en el juicio tuyo, Señor. Guarda la vida de los niños, Señor. Guárdalos, Señor.
Así como yo le decía a mis hijas, hoy entiendo lo que dijo Jesús: ay de las que crían, ay de las embarazadas, ay de aquellos niños. Hoy entiendo lo que estaba diciendo el Señor, porque ellos son los que están sufriendo, porque los padres, ese niño que nació, esa niña que nació, murió la mamá, murió los hermanos, murieron todos y ella fue la única que quedó, Señor. Hoy entiendo, Señor. Hoy entiendo, Señor, lo que tú dices en tu palabra, con todo lo que estamos viendo, Señor. Guárdanos, Señor, bendito sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Dios eterno y maravilloso, Dios. Lleva a cada uno de sus hijos, nuestros hermanos, nuestros miembros de nuestra congregación, guárdalos, cuídalos, y aquellos que están en sus casas, también guárdalos en su casa, porque no sabemos qué pueda acontecer, Señor. Bendíganos, Señor eterno, guárdanos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén.